Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados, con esta columna denominada Historias en tiempo de cuarentena, donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren seguir, como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. Y también tenemos nuestra cuenta de mail por si nos quieren enviar el nombre de algún invitado a este ciclo o también alguna idea que ustedes tengan en mente, lo pueden hacer escribiendo a laradioactivaok@gmail.com. Sin perder tanto tiempo, agradezco a cada uno de ustedes por haberse unido a esta transmisión y voy a darle paso a nuestro invitado del día de hoy para que se pueda unir y empezar a compartir la entrevista con él. A ver, vamos a ver si tenemos suerte y la tecnología nos ayuda. Ahí está. ¿Estamos Hola, ahí? buenas tardes. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ante todo, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista y bienvenido a la Radioactiva. Un placer estar contigo, un placer estar contigo y conversando con tus oyentes. Así que si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién hablo en el día de hoy y empezamos con las preguntas. ¿Cómo no? Bien. En el día de hoy, nuestro invitado es el señor Berch Rupenian. Él es locutor, es empresario, es un hombre de la radio y de la televisión uruguaya hace muchísimos años. Así que, Berch, cuando consideres pertinente, empiezo a hacerte las preguntas. Con mucho gusto, cuando quieras, cuando quieras, estoy a la orden. Dale. Bien. La primera, justamente, ¿a qué edad fue que nació esa noción de que tenía cierto interés por la radio? Y desde muy chico, porque el tema es que cuando nací, mi padre tenía la audición armenia, Ujú. que era en 1935. La audición radio armenia, que era un poco un faro de la colectividad armenia en nuestro país. Ya había muchos armenios Ujú. a comienzos del siglo pasado. Esto fue en 1935. Yo nací unos cuantos años más tarde. Y yo cuando nací ya estaba papá haciendo radio, haciendo su audición armenia. O sea que mamé el tema de la radio desde muy chiquito, desde muy chiquito. Cuando los discos no eran ni siquiera de vinilo, eran de pasta, qué sé yo. O sea, viví toda esa época y me encantó. O sea, soy vocacional de la radio, prácticamente desde que nací. O sea, podemos decir como que naciste con una radio abajo el brazo. Así como la radio, exactamente. No solo eso, siempre me encantó la radio. Claro, para mí la radio era la compañía ideal. Cuando Ujú. llegaba del colegio, de la escuela, siempre escuchaba radio, me encantaba. Ahora era como un compañero ineludible, un compañero permanentemente al lado mío, escuchando programas, permanentemente viendo qué hacían los demás. Desde muy chiquito me gustó la radio. Bien. Tú sabes que a mí me pasa que cada vez que traigo un nuevo invitado a este ciclo, lo estudio un poco como para saber un poco de la vida de él ¿Mm? o de ella, depende de cada uno de los invitados, pero siempre me gusta mucho el tema de investigar y saber un poquito más allá, ¿no? Ajá, ujú. Y por lo que vi en una entrevista con algunos colegas, estuve al tanto de que tu padre justamente cuando llega al Uruguay, justamente en el año 1925, si me equivoco, por favor te pido Sí, que me sí, corrijas, sí, 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 exacto. aprende el oficio de sastre en el barco. Así Sí, que también yo te eso. voy a preguntar Es cierto, es eso, cierto. ¿no? Es cierto, es cierto, es Sí, cierto. Vino con 15 años por supuesto, sin conocer nada del idioma, además sin tener un oficio. Venía eh, con condiciones muy complicadas después de la guerra, qué sé yo, era un momento muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. y nunca te dedicaste a la actividad de sastre, vos, no No, considerás que... no, la odié y la odio porque vi lo sacrificado que era. ¿En qué sentido? O sea, vi que era un sacrificio enorme. Yo me acuerdo que papá, yo me acostaba con mi hermano a las 9, 10 de la noche, y papá estaba cosiendo y cosiendo sus trajes, era un muy buen sastre. Me levantaba a las 7 y él ya seguía cosiendo y cosiendo. O sea, el ser sastre es algo muy, muy, muy sacrificado. Realmente me dolió ver tanto esfuerzo que hizo papá
y le agarré como una especie de que no me gusta, no, admiro los buenos astres, pero la tarea esa es muy dura, es muy dura. Tal cual. Y justamente recién hablabas de la familia, ¿no? Tanto de tu padre, bueno, también recordar a tu hermano, a Aram, que también lamentablemente ya falleció. Quería preguntarte esto, ¿no? Justamente el recuerdo, ¿no? Seguramente que lo tenés presente todos los días, más allá del lado familiar, de la persona en sí. Yo quería preguntarte si junto con tu hermano marcaron una época, ¿no? Para muchos, ya sea argentinos, en este caso porque estamos desde Buenos Aires, como también a la gente de Uruguay, ¿no? No solamente los veranos, sino durante gran parte del tiempo en el día a día. Mirá, con Alan formábamos una dupla realmente muy interesante. ¿En qué sentido? En que yo me he encargado de toda la parte de programación, la parte artística, y mi hermano en la parte comercial. Entonces era la combinación perfecta. Él me vendía a mí, vendía la radio, vendía los programas, y yo me he encargado de la parte de armado todo eso. Fue realmente una dupla que funcionó bien, éramos hermanos, nos llevamos bien, como todos hermanos, teníamos los problemas y nos peleamos a vez en cuando, pero siempre esa relación de la sangre pesó mucho, o sea, fui muy unidos en lo nuestro por el trabajo fundamentalmente. Mi hermano falleció en el 2013, así que y todavía lo sigo extrañando. Realmente es un personaje único en lo suyo y como vendedor elegido por todo el mundo, te lo dice acá en Uruguay, como el mejor vendedor desde el punto de vista comercial, el más, yo diría, más profesional de los últimos tiempos en nuestro país. Tal cual. No solamente por el lado de la unión de familia, sino justamente como me decías, ¿no? El hecho de haber trabajado con él, de estar en el día a día en una profesión tan linda que los unía. Claro, claro, claro. El trabajo nos mantenía juntos, o sea, estábamos permanentemente, él también, permanentemente también saliendo afuera, visitando clientes, yo en la parte de adentro de la radio, pero siempre dialogábamos, siempre teníamos ideas, conversábamos, o sea, era muy fácil, era muy fácil. Primero, estábamos en lo que nos gustaba a los dos, a él le gustaba vender, a mí me gustaba hacer la radio, eso es un privilegio el que tuvimos los dos, o sea, estar trabajando en algo que nos gusta y vimos el crecimiento de Radio Independencia primero y de Concierto FM después, y fue realmente muy lindo acompañar todas esas épocas, a veces duras, a veces complicadas, pero siempre con ganas, con nuevas ideas, con esfuerzo, con mucho talento en lo que realizábamos. Tal cual. Aparte, la radio, para aquellos que trabajamos en radio o hemos trabajado, depende de cada uno de nosotros, tiene esa magia, ¿no? Esa impronta propia, ¿no? Que quizás no nos ven la cara detrás de lo que es un micrófono, pero sin embargo, con la voz tratamos de llegar a la mayor cantidad de audiencia posible. Y sí, la radio tiene una magia absolutamente increíble. A veces me preguntan radio, televisión, yo digo radio, porque soy hombre de radio, por más que he hecho mucha televisión y me fue muy bien y tengo que agradecer todo el apoyo de la gente, pero soy hombre de radio. Nací en la radio y es algo que es vocacional, esa es la palabra, es vocacional. Justamente, mira, te voy a hacer como una especie de monólogo porque seguramente lo vas a captar muy rápido, siendo una persona tan audaz, ¿no? Tan perpicaz en el sentido de que sé que lo vas a relacionar muy rápido con algo que te manifiesta, justamente. Te iba a preguntar si ya tanto en la televisión, porque justamente trabajaste en televisión como en la radio, el tiempo es oro. Te nombro esta frase porque seguramente que te acordás de viejas épocas. Fue un programa que tuvo mucho éxito desde comienzos del 2000, lo empezamos en Tele 12, fue un programa, y realmente la propuesta que me hizo el canal, yo no entendía nada porque yo estaba vinculado al mundo de la música, y me buscaron y dijeron, no, este programa no puede, pero es un programa de preguntas y respuestas, pero no, y me convencieron, y realmente fue un éxito, y me sentí muy cómodo además, y tengo que agradecer el apoyo de la gente, tuvimos un ciclo que duró 3 o 4 años con mucho éxito aquí en Uruguay. Tú sabes que yo viví un tiempo en el Uruguay, esto ya lo hablo más como algo personal, y tuve el gusto de ver el programa. Nunca he ido, pero me acuerdo hasta el día de hoy, ya sea por las plataformas, como que es el caso de YouTube, que hay todavía algunos videos en la vuelta, como bien dicen en Uruguay. Me acuerdo como si fuese hoy que la secretaria que tenías era Guillermina, justamente. Gemina. Mina, perdón, es verdad, tenés razón. Pero el latiguillo era el Siebert, no Bert. Cada vez Sí, que pasaba alguna pregunta, era como eh, sentarse a la noche a ver el programa y uno que ya tiene sus años, te hablo por mí también en este caso, me sentaba
ya sea en la hora de la cena o un poco más tarde a ver el programa. Así que desde acá tenías un oyente también en el lado de la televisión. Bueno, sí, sí, claro, eso he tenido etapas muy lindas en televisión, en Tele 12, y bueno, realmente disfruté esa época también, aunque reitero, mi mundo es la radio, mi mundo es la radio, pero tengo que agradecer que la televisión te da además una visualización y una llegada impresionante, eso es innegable. Tal cual. Antes de seguir con las próximas preguntas, déjame agradecerle a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión de la radioactiva. Te cuento que te están saludando de todas partes del mundo. Hay gente que trabaja como operador de radio, como es el caso de una persona de Durazno, que Ujú. dice que tiene el sueño de conocerte. Así que mirá Bueno, qué orgullo, ¿no? mucho Justamente gusto, hablando de la radio. un placer, un placer, un placer saludarlos. Así que quiero agradecerles tanto de nombre de la radioactiva como de parte de Berch, como acaba de hacer él, por unirse a esta transmisión. Y justamente hablando de la radio, ¿no? Quería preguntarte, como alguien que trabaja en ella durante tantos años y que lleva toda una trayectoria en ella, quería preguntarte esto de las nuevas plataformas. Viste que hoy en día, antes era escuchar la radio, quizás en tu casa, mientras que estabas haciendo alguna tarea o estabas en un rato libre, prendías la radio y te acompañaba, era como una especie de compañía, ¿no? De acompañante, perdón. Y hoy en día uno ve las plataformas ya sea para escuchar música de todo tipo, ¿no? Desde páginas que podés descargar música hasta alguna que podés ver un video de una canción, de un cantante que justamente la presenta. Yo quería preguntarte si para vos el hecho de las plataformas de cierta manera también perjudica la vida de los artistas, ¿no? Porque por más que las visualizaciones o reproducciones y demás cuestiones, también hoy en día la venta de los CDs, por ejemplo, no es lo mismo que hace 30, 40 años atrás. Mira, lo que pasa es que el mundo cambió. Yo no diría que perjudica. Cambió todo, cambió todo. Antes la radio era el elemento vital para imponer éxitos, imponer música. A veces, por supuesto, apareció en 1983 MTV, que aparecieron los videos, que era otra forma de crear éxitos a través de la televisión. Las redes aparecieron. Y hoy un éxito lo podés lograr en TikTok. Es increíble. El mundo cambió de una manera. Yo el otro día comentaba de que Justin Bieber, hace 11 años, cuando tuvo su primer éxito Baby, a impulso de su madre, creó con 16 años, creó una canción, la subió y fue un éxito inmediatamente porque apareció un productor que lo contrató y hoy es una figura mundialmente conocida y empezó grabando y subiendo en YouTube las melodías, o sea, cambió el mundo, o sea, cambió el mundo. Entonces, yo no sé si les sirve o no sirve, pero el mercado es otro, el mercado es otro, eso es evidente. Tal cual. Y justamente hablando un poco de tu vida personal, quería comentarte justamente esto de que también me enteré que estudiaste en su momento ciencias económicas hasta tercer año, por lo que tengo Sí, entendido. sí. Entonces podríamos decir que la actividad de sastre también quedó en un segundo plano y la actividad de las carreras económicas también la dejaste postergada. En caso de no haberte dedicado a la radio o bien ese de tiempo en televisión, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? No, hubiera llegado a ser contador, o sea, me gustan los números, ciencia económica lo seguí bien, pero llegó un determinado momento en que el crecimiento, estoy hablando a fines de los 70, el crecimiento era tan grande de Radio Independencia mi hermano estaba a cargo de toda la parte, de la parte comercial y no daba abasto. O sea, me pedía que estuviera más en la radio y yo la mitad del tiempo de mi vida la pasaba estudiando en la facultad. Entonces llegó un determinado momento en que él dijo, mira, pará de una vez, porque el crecimiento de la radio era explosivo, Independencia a fines de los 70. Digo, me dice, no de abasto, no de abasto, tenés que venir, estar mucho más cerca todo el tiempo. Y bueno, en determinado momento tuve que definir, o seguía estudiando, no podía hacer las dos cosas, porque lo de la radio es absorbente, es absorbente. Nosotros terminábamos muchos días a las 10 de la noche, 10:30, de hacer programas, de ver clientes, de ir a cenar con... Era una época explosiva de Radio Independencia, a mediados de los 70, fines de los 70. Entonces decidí dejar el estudio. Igual, de cualquier manera, tenía decidido de que si me recibía iba a colgar el diploma en la pared y seguir trabajando lo mío. O sea, no iba a vivir de eso.
pero de cualquier manera fue una experiencia linda. Tengo muchos amigos de facultad, compañeros de facultad, la mayoría recibidos. O sea, tengo un grupo de amigos muy importante. Gané mucha gente y fue otro mundo muy lindo el que vi en la universidad en aquel momento, ¿no? Claro, tal cual. Justamente volviendo a mencionar algún trabajo que hayas hecho, te iba a decir que todas estas cosas que vos me vas mencionando generan grandes impactos, justamente. Y bueno, va con el nombre del programa. Va con el Claro, nombre del programa. te darás cuenta que sigo la trayectoria hace Sí, bastantes años y sí, te señor, nombré sí, el pues. programa que, Sí, señor. Sí, viste, nombré el programa de televisión. es mi programa. Programa que desde hace tantos años conduzco con mucho gusto aquí en Uruguay. Tal cual. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Justamente mencionar el hecho de que quizás hay gente que no conoce la radio Independencia, no es porque quizás en su país no exista, sino justamente que es una radio de Uruguay, por eso cuando hice la introducción conté que sos uruguayo. Y justamente te quería preguntar por concierto, ¿no? Un pilar fundamental en tu trayectoria dentro del mundo de la radio, ¿no? Por más que uno la relaciona quizás por un dial, ¿no? Porque antes fue un dial, después fue otro y ahora actualmente tiene un tercer dial distinto. Te quería preguntar, ¿qué recuerdos tenés de esos comienzos, ¿no? Con conciertos, o sea el ómnibus de 2 pisos, algo, si querés, que quizás uno no está acostumbrado a verlo, porque quizás en Uruguay eso no había, o mejor dicho, no hay, o ver las cabinas telefónicas, ver la música en los paradores, que también fue algo totalmente novedoso, ¿no? Que lo incorporaron ustedes. Bueno, esa fue un poco la tarea de marketing que hizo mi hermano Aram. Él se encargaba de la parte de marketing. La idea de traer el Double Decker de Inglaterra fue de él. Fue el primer Double Decker que llegó no solamente a Uruguay, a Sudamérica, en 1992, en el verano 92. O sea, una quijotada de Aram, o sea, una idea loca que se le ocurrió. Yo no le di mucha bola primero, pero si él siguió adelante, él se ponía un objetivo y hasta que no lo lograba, no paraba. Y bueno, en 1992 llegó el primer Double Decker a Sudamérica, fue un éxito bárbaro, sigue siendo un éxito bárbaro, pero el Double Decker es de concierto y siempre está dando vuelta aquí en Montevideo y en Punta del Este. Fueron ideas absolutamente originales, las cabinas también, o sea, el éxito de Concierto FM no solamente fue la musicalización, los programas, el ritmo que tenía la radio, ese simbolismo que tenemos con Punta del Este, porque vos pensás en Punta del Este y una radio y pensás en concierto, no hay otra, o sea, estamos asociados pero hasta la muerte con Punta del Este. Y bueno, no solamente fue en programas, sino también en otras acciones, en musicalizar paradores primero, después en la traída al Double Decker, el taxi inglés, las cabinas inglesas, las banderas por todos lados, las banderas que colocamos, fuimos pioneros por colocar banderas en Punta del Este, fuimos pioneros en colocar las calcomanías en las lonetas de los coches, qué sé yo, toda una tarea muy importante que asociada. Entonces vos ves que el concurso, el conjunto de Concierto FM no es solamente una radio que pasa música y tiene buenos programas, era una experiencia lo de concierto, era una experiencia en la cual estaba asociada eventos como el Double Decker, eventos como la bandera, las fiestas que hacíamos, qué sé yo. Fue un fenómeno y sigue siendo un fenómeno porque Concierto FM sigue siendo la radio de Punta del Este, de un respeto brutal, no solamente en Uruguay, sino por el éxito que tuvimos en los veranos y que seguimos teniendo en los veranos. Es una radio reconocida, la radio más reconocida a nivel regional del sur de América Latina es Concierto, porque la conocen en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, y no hay pocas radios que tienen un conocimiento tan grande en esos 5 países. Tal cual. Y justamente te iba a decir que otro de los eventos que transmitían y he escuchado por la radio era el Seven Aside de Punta del Este, que lo transmitían Ah, desde el campus de Maldonado. fuimos sponsor, fuimos los media partners del Seven Aside. Cuando llegó por primera vez a Punta del Este, fue un evento deportivo de características excepcionales. Recordemos que llegaron en varios años los All Blacks. El mejor equipo del mundo llegó a Punta del Este, traído por la gente de All Boys. Realmente un campeonato maravilloso, maravilloso. Tal cual. Y qué plantel que tenían los All Blacks, ¿no? Ahí ya uno Uh, le salta, si querés, el lado deportivo, ¿no? Pero Tana yo vi, Umaga, yo vi Ricky McComb, ¿no? No, Mismo. sí, yo vi jugar a Somu, Lomu. Yo vi jugar a Lomu que nunca vi jugar no soy fanático del rugby. Mi hijo, por ejemplo, sí es fanático y jugador de rugby, pero yo no. Pero no vi una potencia y una velocidad tan grande en un jugador como la de Lomu, lamentablemente fallecido. El jugador de los All Blacks medía como 2 metros,
pero tenía, vos cuando tenés un jugador, un atleta muy alto, generalmente no son muy veloces. Este tenía, era alto, era veloz y tenía una potencia física que era, se paraba para frenarlo y los pasaba por arriba a los defensores del otro equipo. Realmente increíble, es una época de oro de los All Blacks. Tal cual. Y justamente hablando un poco de las pasiones, ¿no? Más allá de lo que nombramos antes del trabajo, ¿tenés alguna pasión? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta algún deporte en general? Me gustan todos los deportes, fundamentalmente el fútbol me gusta mucho el básquetbol, sigo la NBA, soy fanático de los Spurs, por ejemplo, de la NBA, todo eso por Manu Ginobili, me volví fanático de los Spurs con Manu Ginobili, ese trío Ginobili, Duncan, Parker fue para mí inigualable en la NBA, me gusta mucho, la sigo la NBA, los Spurs están mal ahora, realmente mal, pero igual, de cualquier manera, me gusta mucho el fútbol me gusta mucho, lo sigo, he visto mucho fútbol, soy socio vitalicio de River Plate, que no tiene nada que ver con River Plate de Argentina. River Plate en Uruguay es un cuadro chico. Y bueno, estoy vinculado a todo lo que es el deporte. Me gusta, me gusta, me gusta. Sos del Darcenero, podemos decir. Exactamente, soy de las, Bien. socio vitalicio número 4 de River Plate. Así que con eso te digo todo. Ajá. Mirá, no, 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 increíble, no, no, qué privilegio para los hinchas de la dársena de tener a alguien tan emblemático, ¿no? Quizás hoy en día uno no lo sabía, quizás muchos de los que se están uniendo a esta transmisión no lo tenían en cuenta ese dato y ahora pueden decir, soy hincha de como tal, por ejemplo. No, toda la vida fui hincha de River, además. River, estoy hablando empecé a verlo a fines de los 50 y en los 60, o sea, lo vi lo vi en la B, lo vi a River en la B, lo vi casi bajamos a intermedia un año, o sea, pasamos momentos duros, y había que seguir un cuadro como River, que era chico, en canchas que no lo son las canchas de ahora, en lugares que eran bastante alejados del centro, qué sé yo, era complejo, era otra época. ¿Y no se te ve mucho por el Saroldi o cada tanto te das una vuelta por ahí? Me doy poco porque terminó, el tema es que el fútbol me pone muy nervioso. Entonces, Ah, yo dejé de ver el fútbol en directo, lo veo generalmente por televisión, porque me pone muy nervioso. Generalmente, y entonces yo tengo una vida muy, muy ajetreada con todo lo mío, y lo único que falta es que el momento de tranquilidad mío, si yo voy al deporte y todavía me pongo nervioso, no me sirve para nada. Me pongo muy nervioso, muchas veces los partidos en el Parque Saroldi los veía caminando, no me sentaba, me moví de un lado para otro en la platea del Saroldi, así veía los partidos. Y bueno, llegó un determinado momento que dije, bueno, por mi salud, por mi tranquilidad, quiero verlo por televisión. A veces estoy tan nervioso que ni siquiera escucho ni veo el programa estando en televisión y espero que termine para ver cómo salió. Mirá, como con eso te digo todo. Así que no, eh, no, es increíble. es muy potente, ¿no? Ese estado nervioso que te dejan los partidos. Entonces, ya no lo disfrutás. Disfruto cuando juega un equipo que que a mí me importa un comino. Me importa ver fútbol europeo, ver al Real Madrid, al Barcelona, a los equipos ingleses, el Manchester City, el United, el Liverpool. Me encanta eso. Igual no soy fanático de ninguno de ellos y disfruto. Pero cuando te toca a vos en lo profundo del corazón, que juega tu equipo, vas ganando 1-0 y te están apedreando el rancho, o perdiste sobre la hora con un penal que lo inventó el juez, o cuando, qué sé, entonces todo te deja, en el momento que tengo, que ya no soy un chiquilín, y con tantas cosas en la cabeza, no quiero complicarme la vida metiéndome como me metí hace 20 o 30 años del fútbol, que antes, por más que sufría, lo disfrutaba igual también, ¿no? Bien, justamente acá preguntaban el hecho de que si tu relación con Argentina tenés algún vínculo, por ejemplo, sentimental con algún equipo, con algo que te guste mucho de Argentina, ya que No, justamente a mí me estamos gusta Boca, aquí desde... me gusta Boca, me gusta Boca. Boca me gusta, veo que es un equipo bien de pueblo. O sea, hay que reconocer que River ahora anda mejor que Boca, no tengas dudas. Sigo mucho el fútbol argentino. Sigo mucho Argentina porque veo mucho televisión argentina. Me gusta mucho la televisión argentina, me gusta mucho la parte de programas periodísticos argentinos, hay muy buenos. Hay un canal, le voy a hacer un chivo, el de La Nación, me parece un canal de cable espectacular, espectacular, tiene grandes periodistas, o sea, lo sigo muy a menudo. Y cuando hay un programa, y me gusta el fútbol argentino, cuando hay un partido importante, y me tira Boca, me gusta Boca, me gusta el fanatismo que tienen los argentinos por Boca, es como si fuera una pasión enorme, que la veo en River, pero no tanto como en Boca.
Tal cual, así que le pido a los hinchas de River acá en Buenos Aires que por favor no dejen de seguir a la radioactiva, por favor, por más que el invitado tire para el otro lado. Pero es raro, Y vos sabés que es raro, soy hincha de River Uruguay y de Boca Argentina, entonces es muy es raro, o sea, horrible. es muy raro. ¿Qué querés que te diga? No me digas por qué, qué sé yo. Así que no. Claro, Además no tiene nada que ver River Uruguay con River Argentina. El River Uruguay es un cuadro de los chicos. Tenemos una cancha hermosa que es el Parque Saroldi. Para mí es la mejor cancha que hay en Uruguay. Entran 6.000, 7.000, 8.000 personas nada más, o 10.000 si llegan. Pero está en una zona bárbara que es el Prado, que es espectacular, espectacular. tal cual. Y te iba a decir justamente que junto con el estadio de Rampla, ahí pegado a la bahía de Montevideo y justamente el de River, el Parque Saroli, son creo que de los dos estadios que al menos me acuerdo, desde que tengo uso de razón, que más le cuesta ganar a los equipos, ¿no? Sí, no, Generalmente por cuando van a ejemplo, jugar ahí, a suele ser Peñarol, difícil. a Peñarol, por ejemplo, que es uno de los grandes acá, lo tenemos de hijo hace años. En el Parque Saroldi no nos puede ganar. Hemos ganado siempre y el mejor resultado que saca Peñarol en el Parque Saroldi es un empate, o sea, que fue la última vez que empatamos, 0-0. Bien, Pero nos hacemos fuertes, en la cancha nuestra nos hacemos fuertes, sobre todo con Peñarol, aunque le hemos ganado también a Nacional muchas veces también. O sea, los grandes no la pasan bien en la cancha River. tal cual. Así que, bueno, vuelvo a pedir disculpas ahora a los hinchas de Peñarol, ¿no? Porque justamente cuando recién decías, ¿no? Que sobre todo a Peñarol le cuesta ganar Sí, no, en sí, la no. cancha. En los últimos 5 partidos en el Parque Saroldi, Peñarol no ganó ninguno. Los ganó, creo, 3 o 4 ganó River y hay otro empatado nada más, o 1 o 2 empatados. Tal Eh, cual. no sé por qué, pero tiene algo esa cancha de River para que nos sentimos locatarios ahí y lo hacemos sentir eso. Tal cual. Y justamente la última pregunta que te quiero hacer, porque yo sé que tu tiempo es un tanto limitado con el tema del trabajo y que hayas accedido a hacer esta entrevista, la verdad, te vuelvo El, a tie- el, agradecer. tiempo, el tiempo es oro, eso es lo que pasa. Lo dijiste tú ahí, ya no lo dije yo. Te diste cuenta que ya te salió como latiguillo, si querés, o de forma automática. Quería preguntarte cómo es un día en tu vida más allá de tu trabajo, porque quizás la gente conoce que vos estás en la radio, o podés estar en un programa de televisión o con una entrevista, como es este caso, pero cómo es un día en tu vida, cómo lo llevas a cabo, si tenés una rutina ya predeterminada. El día mío y mi vida cambió con la pandemia. O sea, yo con la pandemia tuve que organizarme de todas maneras para hacer todo en casa, dejamos las oficinas y estudios que teníamos en el centro de la radio, me instalé un estudio en casa y desde casa me muevo absolutamente, hago todo el trabajo en un estudio que tengo en casa. Y un día normal, me levanto y lo que hago sí es una cosa que es prácticamente una costumbre. Camino 1 hora, 1 hora y cuarto, eso es lo que hago todos los días. En estos días lo hago en un caminador porque hay un frío afuera que no hago, pero generalmente cuando el tiempo está agradable, sea en primavera, en gran parte del otoño y en verano, camino por el barrio, tengo un circuito que hago todas las mañanas, 1 hora, 1 hora 15. Ahora claro, con el de frío tengo la máquina, en el caminador me muevo. Esa es un poco la primera actividad que hago. Y después ya me pongo a armar los programas, a producir los programas, a prepararlos, a grabarlos, qué sé yo. Estoy todo el día metido acá. Cuando tengo una reunión con algún cliente, con esto del COVID, todo está mucho Zoom, pero igual visito clientes, voy a ver, en fin, tengo a mi hijo Junior, que en este momento es un poco el que está al lado mío, encargándose de la parte comercial. O sea, él no se dedicó al mundo de la radio por el micrófono, pero le gusta la parte comercial y lo hace muy bien. Y entonces, juntos estamos encarando, por ejemplo, ya mañana, por ejemplo, nos vamos para hacer una gira por el interior. Vamos a visitar Jung, Fraiventos y Mercedes, las radios de que retransmiten impactos allí, en Jung, Luna FM, en Fraiventos, Sueños FM y en Mercedes, Galicia FM. Nos vamos mañana a las 6 de la mañana, arrancamos para Jung y estamos todo el día en un tour que hemos iniciado para visitar las 41 FM que retransmiten impactos en todo el país. Es un poco para tener un contacto más directo con ellos, hablamos con los oyentes, interactuamos con ellos en las ciudades. Entonces es un placer, ellos quedan muy felices de ver que nosotros llegamos, no estamos solamente en Montevideo, vamos al interior, y en esto mi hijo tiene mucho que ver, Junior,
bueno, que está, este año se recibe contador y bueno, está un poco haciendo sus primeras armas desde el punto de vista comercial y lo está haciendo conmigo aquí con Impactos y con Cierto Punta y con Después de Hora, que son los programas que conduzco. Tal cual, eso te iba a decir, ¿no? Que sé que estabas con Después de Horas, también mencionaste el concierto, entonces, qué lindo esto, ¿no? Que estás haciendo este recorrido también, como que no solamente por el lado laboral, sino también porque yo creo que uno es agradecido después de tantos años que lo sigan a uno, que la gente es agradecida. Yo creo que fundamentalmente, no solamente la gente que te escucha, seguramente que hay gente por la calle hoy en día te dice, gracias a la música que pasaste en su momento, ya sea en la radio, como también recomendaste para que la gente escuche o promocionaste alguna canción, conocí a alguien o me vincula sentimentalmente con alguien o quizás simplemente le recuerda a algún amigo, no solamente a alguna pareja o algún familiar. Tengo que agradecer el reconocimiento de la gente, o sea, eso es una de las cosas más lindas que tengo, o sea, que he logrado, bueno, que he logrado a través de los años, es un capital que lo digo con mucho orgullo que tengo del reconocimiento de la gente aquí en Uruguay y el resto del país y también de los países de Argentina y Brasil, fundamentalmente en verano con Concierto Punta. Eso es muy, muy importante para mí, o sea, es una caricia al alma, ¿no? O sea, no uno va a seguir adelante esperando bueno, un apoyo o una palabra de adhesión a uno, pero siempre cae bien porque que te reconozcan, que bueno, que digan, bueno, como vos decías, mirá, yo crecí escuchándote a vos y te agradezco haber estado. La radio es un compañero, la radio sigue siendo el elemento compañero de cada uno. Hoy la mayoría acompañamos a la gente en los coches, porque el éxito de las radios está en los automóviles. O sea, la gente escucha menos en otros lugares. En los automóviles la radio es fundamental. Es estar como si fueras un amigo que te está acompañando cuando vas a tu casa, cuando estás de un momento a otro, visitando un lugar a otro. Bueno, la radio es fundamental y todo eso tengo que agradecer el apoyo de la gente, el apoyo de la admiración de tantos escuchas que hacen posible que, bueno, que siga adelante a través de los años con mi gestión, ¿no? Tal cual. Así que, Berch, te voy liberando, como bien se dice, ¿no? Sin de vuelta dejar de agradecer, porque la verdad uno es privilegiado, en este caso hablo por mí, en nombre de la radioactiva también, por el hecho de que, como te decía, ¿no? Si te nombré desde Impactos hasta en su momento los 3 diales que tuvo la radio de concierto, te nombré el trabajo en televisión, te darás cuenta que conozco bastante a mi entrevistado en el día de hoy, la verdad que es un privilegio haber tenido a alguien de tremenda trayectoria, ¿no? En esto de que a uno le gusta tanto, ya sea el lado de comunicar, el lado de transmitir distintas comunicaciones. Entonces, la verdad que quisiera agradecerte de corazón por tantas alegrías, no yo solamente con el tema de la música, sino de cómo llegas a cada uno de nosotros. Entonces, simplemente ofrecerte de que si necesitas alguna vez difundir algo, o bien si quieres contar algo, y o mismo la radioactiva te quiere convocar para una segunda parte, seguramente la va a ver. Quisiera mantener contacto contigo vía privada, justamente para poder charlar en alguna otra ocasión y pedirte para que cierres la nota, que me digas si te sentiste cómodo a lo largo de toda esta entrevista con las preguntas, cómo fue planteado, y que cierres tú mismo la nota o la entrevista, como quieras decirle, mandándole un saludo a la radioactiva. Bueno, ha sido un placer para mí estar con ustedes en Radio Activa. Un gran saludo a los oyentes, a toda la gente que está siguiendo esta nota. Y bueno, simplemente decirle que el contacto con mi público es fundamental. O sea, este contacto que tengo contigo y que tengo con la radio es fundamental para mantener esa interacción que hay, es única. Y la radio sigue siendo, yo diría, un vehículo incomparable en todo esto. De acuerdo. Un gran Así que placer, bueno, un gran placer y te felicito a vos por tu actividad y bueno, espero que la nota haya sido por lo menos a la gente que lo está siguiendo, les haya por lo menos sido de interés. esperemos que sí. Así que bueno, te mando un abrazo grande y bueno, ojalá algún día en Montevideo o en cualquier departamento de Uruguay o bien en cualquier parte del mundo pueda conocerte y agradecerte personalmente por este rato que te tomaste para hablar conmigo y con la radioactiva. Sería un placer, un gran abrazo. Un gran abrazo.